Entonces, ¿qué pasaba, muchachos? Que para, para los científicos de la época era inconcebible que ese modelo teórico no se ajustara de ninguna manera al modelo, a la evidencia experimental, ¿cierto? O sea, ¿qué pasaba dentro de la teoría que hacía que no fuera posible encontrar ese comportamiento de la curva mediante el modelo teórico? Entonces, eso surgió en cuestión, o sea, la solución para eso surgió en cuestión de 2 días, en el cual en un congreso que se llevó en Alemania en 1900, precisamente en 1900, llegaron pues como una discusión varios científicos de cómo se podría realizar el ajuste de esa curva mediante un modelo teórico que pudiera explicar ese comportamiento. Y llegó Max Planck y en la noche de ese congreso planteó, planteó una solución que desde el punto de vista científico en ese momento sonó como algo sacado de un sombrero, ¿cierto? Como que no, este man está inventando, pero que nos llevó al día de hoy a tener tecnologías muy avanzadas en el área científica y en el área médica, ¿cierto? Y esa es la teoría que se conoce como la teoría de cavidad radiante de Planck. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ellos empezaron a analizar que el modelo teórico, que es este que se ve acá en la curvita, eh, tendía al catástrofe cuando se tenía altas frecuencias, ¿cierto? No había algo que le pusiera límite en el crecimiento de la cantidad de energía que podía producir un cuerpo negro a medida que se calentara, ¿cierto? O a medida que aumentara la frecuencia. Eso pues llevó también a pensar que cómo era posible que un cuerpo, o sea, desde el punto de vista teórico, cómo era posible aceptar que un cuerpo generara energía infinita. Entonces eso también era muy chocante para la época, porque supone que la energía, eh, digamos, ya en ese momento se tenía la concepción de que la energía en el universo estaba, era la que se tenía desde el inicio de los tiempos y que esa energía no podía ni crecer ni disminuir de manera infinita, ¿cierto? O sea, es una cantidad de energía que más o menos permanece constante. Eso es pues como la creencia que se tenía. Entonces llegó Planck y dijo, no, vamos a intentar hacer algo, vamos a, a- a intentar violar la ley de equipartición, vamos a mirar cómo ajustando esa ley de energía que encontraron Maxwell y Boltzmann, en la que expresaban que la energía promedio del sistema era únicamente dependiente de la temperatura, se puede ajustar de otra manera, de tal manera que esa energía también dependa de la frecuencia de, de emisión de, las, de la radiación, ¿cierto? Entonces, desde la ley de equipartición habíamos encontrado que la energía promedio era, estaba relacionada con la integral de la energía por la probabilidad de que esa energía se encuentre dentro del sistema sobre la integral de las probabilidades de esa energía. Y eso había dado como resultado que la energía únicamente dependía de la temperatura. Pues ellos encontraron que la probabilidad de energía dependía de esta, o era proporcional a este valor de la exponencial, y que ese factor de proporcionalidad era justamente K-Boltzmann por la temperatura a la que se encontraba el sistema. Entonces Planck empezó a decir, listo, para poder que se cumpla esta ley o esta distribución que observamos de manera experimental, es necesario que cuando la frecuencia de emisión tienda a valores muy bajitos, ¿cierto? Valores cercanos al infrarrojo, la energía del sistema debe tender a lo que propone la ley de distribución de la equipartición de la energía, que es K-Boltzmann por T. Pero cuando la frecuencia tiende a valores muy grandes,
a valores ya alejados del ultravioleta, esa energía no puede ser infinita, esa energía tiene que tender a ser. Entonces, él empezó a hacer asunciones matemáticas y dijo, bueno, ¿qué tal si hacemos que la energía sea una función de la energía y de su probabilidad de que esté esa energía presente en el sistema? Entonces, al proponer ese producto, él encontró que el comportamiento de ese producto se asemejaba a lo que, a lo que predecía la teoría, ¿cierto? Le faltaba ajustar ciertas cosas, pero vio que ajustaba. O sea, había una parte de la energía que estaba por la probabilidad que era decreciente, ¿cierto? Que a medida que aumentaba la frecuencia, esa energía decrecía. Pero había otra parte que aumentaba de manera lineal. Entonces, hacer el producto entre esas dos, se dio cuenta que podía encontrar un comportamiento que se podía aproximar a lo que observaba teóricamente. Entonces, el man dijo, no, la solución está en hacer que esa energía no se lance de manera continua y que dependa de la frecuencia. Entonces, lo primero que hizo fue que esa energía que se había planteado primero como una función continua, una integral, esta que está acá, dijo, vamos a relajar un poquito esa condición de esa partición infinitesimal y vamos a poner que eso sea una partición un poquito más discreta, ¿cierto? Es decir, desde el punto de vista matemático, cambió la integral por una sumatoria de rimas, ¿cierto? En el cual este cambio en la energía no va a tender a cero, sino que lo va a poner, que dependa de la frecuencia y que esa dependencia sea lineal a través de una constante, ¿cierto? A esa constante la llamó H, en ese momento le puso H, sin pensar que el día de hoy esa constante iba a representar todo lo que representan los avances tecnológicos que tenemos. ¿Cierto? Entonces él dijo, no, la forma más sencilla de pronto ajustar esta función de cambio en la energía o de delta, de partición de energía en los diferentes modos de frecuencia que puede tener la distribución es haciéndola dependiente linealmente de la frecuencia. Fue ahí donde él empezó a solucionar pues unas ecuaciones de aproximación que no se las coloco acá porque son un poquito pues complejas, pero si alguien de pronto quiere verlas pues y analizar un poquito esa matemática, pues yo le puedo pasar información y lo puede hacer, ¿cierto? Hace una, una conversión de algunos de los procesos matemáticos que estaban en una definición continua mediante integrales y mediante funciones continuas de exponenciales a funciones, digamos, de aproximación dadas por series de funciones series, ¿cierto? Como las series de Taylor, las series de Maclaurin que nosotros vimos en cálculo 2, creo que se ve eso. Al hacer esa conversión, él encontró que era posible que esa función de energía tendiera al comportamiento que él esperaba desde el punto de vista experimental, ¿cierto? Que la energía, cuando se tenían particiones inferiores al K-Boltzmann, la, digamos que la energía total dentro del sistema iba a tender a ser K-Boltzmann por T, ¿cierto? Esa era como el área que iba a encontrar dentro de la, dentro del sistema. Cuando esa partición de energía tendía más o menos a K-Boltzmann T, la energía total dentro del sistema iba a ser inferior a K-Boltzmann T. Pero cuando esa partición de energía era mucho mayor a K-Boltzmann por T, la partición de energía o la energía total dentro del sistema iba a tender a cero. Lo que él encontró es que el comportamiento de esa gráfica se ajustaba a lo que observaba experimentalmente, que a medida que la partición era discreta pero se hacía pequeña,
encontraba el comportamiento que él necesitaba que tuviera a bajas frecuencias, que era que la energía tendiera a este valor promedio. Pero cuando ya analizaba frecuencias mucho mayores de emisión, él encontraba que la energía que se emitía en esas frecuencias altas era tendiente a cero. Fue ahí donde él encontró que la probabilidad, o no, como la densidad de energía que se distribuía en el sistema cambiaba únicamente en la forma como se podía distribuir esa energía promedio, que es este término que está acá, ¿cierto? El K-Boltzmann-T, y lo reemplazó por esta parte en la ecuación. Miremos que esto es idéntico en los dos modelos, en el modelo de Planck y en el modelo de Rayleigh-Jeans, pero cambió la forma en la que la energía era dependiente únicamente de la temperatura para pasar a ser dependiente tanto de la temperatura como de la frecuencia. Y él observó esta ecuación, y empezó a analizar, bueno, ¿qué pasa cuando la frecuencia tiende a valores cercanos a cero? ¿Cierto? Cuando esa frecuencia tiende a valores cercanos a cero, la energía empieza a tender a este valor de kB por T. Pero cuando la frecuencia tiende a valores muy grandes, este exponencial hace que la energía total del sistema, o la densidad espectral de energía que irradia el cuerpo, tienda a cero. Entonces, lo revolucionario acá fue que para poder determinar o para poder modelar ese sistema como lo expresaba la parte experimental, fue necesario considerar que la energía salía del cuerpo en unos paquetes de energía determinados por esta parte de acá, por el h mu, ¿sí? O sea, la energía solamente es válido dentro del sistema que la energía salga en esta cantidad h mu. Es decir, el delta, voy a ver si por acá me deja rayar. O sea, los posibles cambios de energía que se pueden dar dentro del sistema tienen que estar limitados a digamos que esta partición. No pueden ser inferiores a eso, ¿cierto? Y no pueden ser números intermedios entre h mu y 2h mu, por ejemplo, ¿cierto? Ese delta de energía depende de manera discreta de esta partición energética. Luego él pues planteó unos modelos matemáticos en los cuales ya pudo obtener como un valor preciso para esta constante H, y pues esta constante se ha vuelto una de las constantes de la naturaleza que permite relacionar todo lo que es el cambio de la energía con la frecuencia, ¿cierto? Cómo la energía es dependiente completamente de la frecuencia. Yo aquí les voy a mostrar, muchachos, un videito de un experimento que yo hice en mi casa, que está relacionado con cómo a partir de la distribución espectral del cuerpo negro es posible encontrar el valor de la constante de Planck. Entonces les voy a mostrar acá un videito cortico. Ahí están escuchando el video.
Muy buenos días. El día de hoy. Pues se escucha, pero muy suave, muy, muy suave. Bueno, entonces yo voy a ir narrando pues como lo que está ahí pasando, ¿cierto? En el video más bien, para no depender de eso, ¿cierto? Entonces, eh, lo que, lo que va a pasar acá es que vamos a aprovechar las propiedades radiantes que tiene un material sólido que se calienta, como es el tungsteno, ¿cierto? El tungsteno se puede considerar un cuerpo negro porque a medida que aumenta la temperatura, pues del cuerpo va a radiar en diferentes, va a radiar energía en diferentes partes del espectro electromagnético. Es por eso que cuando uno, no sé si a ustedes les tocó en sus casas, que antes hacían estos bombillos de tungsteno, ¿cierto? Que tenían el filamento y uno ponía ese bombillo y usted veía pues cómo alumbraba, ¿cierto? Que alumbraba con una luz blanca o amarilla, algunos alumbraban un poquito más hacia el naranjado, pero la mayor parte de la energía que emitía este bombillo era en el espectro infrarrojo, ¿cierto? Eso uno sentía el bombillo y era caliente completamente. Entonces el bombillo emite energía con diferente intensidad a medida que cambia la corriente, ¿cierto? Entonces en el experimento lo que vamos a hacer es que vamos a poner a variar la corriente que pasa por la resistencia. De pronto ustedes de circuitos les hablaron que la resistencia, bueno, eso también se ve en física 2, sí, eso se ve en física 2, y es que la resistencia de los cuerpos muchas veces no sigue la ley de Ohm, ¿cierto? Porque digamos que los que siguen la ley de Ohm, nosotros sabemos que, a ver, me falta abrir por acá el tablerito. Perdón, muchachos, no tenía abierto el programita, entonces por eso me estoy demorando, pero bueno, ya. Así. ¿Cierto? Entonces, a nosotros en física nos enseñaron que la resistencia, habían unas que se conocían como ómicas, en las cuales estas seguían la ley de Ohm, que era voltaje igual a resistencia por corriente, ¿cierto? En el que digamos que la resistencia era constante y no dependía, pues no cambiaba ni con el aumento en la corriente ni con el aumento en el voltaje, ¿cierto? Uno tenía de gráficas de voltaje corriente igual a una línea recta, ¿cierto? En el que la pendiente era la R. Pero también habían otros conductores que llamaban los no ómicos, en los cuales mmm, voltaje era igual a la resistencia, que era función de la corriente por la corriente. Pero era función de la corriente no por, no por el hecho de que sea corriente, sino por el efecto que produce la corriente dentro de la resistencia, ¿cierto? Entonces, uno observaba que a medida que cambiaba la corriente, aumentaba la resistencia, entonces la curva de voltaje corriente se hacía dependiente de qué tanta corriente había, ¿cierto? Entonces la resistencia iba cambiando con la corriente, pero en realidad es que la resistencia cambia con la temperatura, ¿cierto? A medida que va aumentando la corriente,
más electrones y más cargas positivas se están acelerando en el interior de la resistencia, eso fomenta que haya mayor colisión de esas partículas con la estructura material dentro del sistema, ¿cierto? Acá tengo, pues, por ejemplo, un montón de átomos organizados, y si por ahí está pasando un electrón, pues depende a la velocidad que yo lo ponga a andar, ¿cierto? Pues es decir, depende de la corriente que yo le dé, ¿cierto? Él acá va a chocar con más o menos partículas en el interior del material, y eso va a hacer que la temperatura aumente, ¿cierto? Entonces, al aumentar la temperatura, también estas partículas van a empezar a obtener mayor energía, van a empezar a oscilar en el interior del material. ¿Y qué va a pasar? Que este señor, este electrón, va a tener obstáculos por los cuales pues va a tener mayor probabilidad de que choque contra esos átomos, entonces va a tener mayores obstáculos por donde moverse, y eso se ve reflejado en un aumento en esa propiedad de que es la resistividad eléctrica, ¿cierto? Entonces, volviendo acá, a medida que aumentamos la corriente, pues vamos a hacer que aumente la temperatura, porque van a aumentar esas colisiones y eso se ve reflejado en un cambio en la resistencia. Entonces, listo. Este sería nuestro cuerpo negro. ¿Y cuál sería nuestro detector? Entonces tenemos un fotodiodo infrarrojo, el cual nos va a permitir capturar la información de radiación del cuerpo negro en el espectro infrarrojo, ¿cierto? Entonces, ahí de pronto no es tan preciso que nosotros podamos encontrar la curva de radiación completa del espectro, porque para eso necesitaríamos un, un espectrómetro, ¿cierto? Un espectrómetro de mayor precisión. Sin embargo, pues de forma casera hay algunas aproximaciones que se pueden usar para construcción de espectrómetros. Digamos que hay unos por ahí en internet, yo encontraba algunos que utilizan la parte de un DVD, la parte moradita. Esa parte moradita está compuesta por un montón de franjas que producen pues como una especie de rendija de difracción, y que si por ejemplo nosotros ponemos una luz a través de esa rendija, podemos descomponer las diferentes frecuencias de las cuales está compuesta esa luz, y de cierta manera podríamos medir ese espectro de radiación. No con mucha precisión, pero bueno. Entonces acá está pues el circuito planteado para hacer esa medida. Ya lo que hicimos fue colocar dentro de una caja pintada de negro, para que no reflejara la luz, sino que la absorbiera. Entonces la única fuente de luz fuera el bombillo. Y le puse un papel celofán como para tratar de filtrar de cierta manera, no muy bien, pero de cierta manera, que la información que llegara fuera más orientada hacia el espectro del rojo y del infrarrojo, ¿cierto? Que no pasaran hacia el fotodetector información de luz azul o luz verde o luz amarilla, eh, que pudiera pues como aumentar la sensibilidad. Entonces en este caso ya conecté pues el fotodiodo a un multímetro, a un amperímetro, que medía la corriente que producía el fotodiodo por la absorción de radiación del espectro electromagnético, y iba cambiando la intensidad con la que alumbraba el bombillo, ¿cierto? Iba aumentando la corriente que excitaba el bombillo. Eso hacía que cambiara la temperatura del filamento y cambiara el espectro de radiación del filamento, y eso iba aumentando también el valor del voltaje, perdón, el valor de la corriente en el fotodiodo. Entonces, digamos pues que esa parte es la parte experimental. Y ya acá al final hay una parte que es de análisis de los datos, en la cual yo creo que no se ve casi, está como muy,
muy borroso. Bueno, igual pues muchachos, los invito a que vean pues el video y que de pronto saquen ideas de ahí, ¿cierto? Eso es bacancito también, planteas esos desafíos experimentales en esa parte. Entonces, por ejemplo, teníamos la relación voltaje-corriente en el, en el bombillo y eso nos da información de cómo iba cambiando la resistencia, ¿cierto? Entonces, el cambio en la resistencia está relacionado para el tungsteno con variaciones en la temperatura. Entonces, digamos que la relación directa es cómo la resistencia depende de la temperatura, ¿cierto? Pero digamos que de cierta manera nosotros podríamos aproximar a obtener el valor de temperatura a la cual se encontraba el filamento, conociendo la resistencia eléctrica que tenía el bombillo, ¿cierto? Entonces, se midió en ese experimento el voltaje y la corriente para poder estimar la resistencia localizada en cada una de las medidas y a partir de la transformación de esa relación de temperatura-resistencia obtuvimos una relación de resistencia a temperatura, la cual nos permitió obtener también una curva de variación de la resistencia, perdón, una curva de variación de la temperatura con respecto al cambio en el voltaje, ¿cierto? Entonces, con esto íbamos obteniendo cómo iba cambiando la temperatura del cuerpo negro y con el fotodiodo íbamos obteniendo los valores de intensidad radiada por ese cuerpo a esa temperatura en una franja de frecuencias específicas, ¿cierto? Digamos que estábamos más por el lado del rojo al infrarrojo. Entonces, luego de transformar esa ley de desplazamiento de bien y la de Planck, la ley de Planck de la que estábamos hablando ahorita, encontramos una relación entre la intensidad de corriente obtenida en el fotodiodo y la temperatura a la cual se encontraba el cuerpo. Y esa relación estaba dada por unas constantes que eran la constante de Boltzmann, la longitud de onda promedio a la cual se estaba midiendo la radiación en el fotodiodo, la velocidad de la luz y por otro lado la constante de Planck, ¿cierto? Entonces, este experimento lo usamos sobre todo para validar la ley de Planck y para poder encontrar ese valor de la constante de Planck que es pues muy famosa, ¿cierto? Es uno pues de los métodos que se usa para medir esa constante de Planck. Y encontramos valores, bueno, encontramos pues la curva de aproximación y encontramos que esa constante de Planck, que en la naturaleza es de 6,63 por 10 a la 34, a la menos 34, perdón, o sea, un valor súper pequeño. Con el experimento logramos tener un valor de 6,51 por 10 a la menos 34 y con un error del 1,7%, o sea, un valor muy aproximado para esa constante que en el orden de magnitud es muy pequeña, esto es del orden de 10 a la menos 34 y que se trataba de un experimento casero, ¿cierto? Eso pues logramos como tener ahí. Luego está pues este otro videito que ya sí es utilizando instrumentos de laboratorio. En este se mira como el cambio en la temperatura. Es posible medir la temperatura a la que se encuentra el horno y medir el voltaje producido por esa radiación en una termopila, ¿cierto? Y con este experimento se pudo validar la ley de desplazamiento de bien, ¿cierto? La que nos informa que la radiación o la energía radiada por un cuerpo negro es igual a un sigma, a una constante que se conoce como la constante de Boltzmann. Si es la constante de Boltzmann, ya no me acuerdo, la de Stefan Boltzmann. Bueno, es un sigma por la temperatura a la 4, ¿cierto? El ajuste de ese experimento permite determinar que los cambios en la longitud de onda
Los cambios en la longitud de onda de la radiación están relacionados con cambios en la temperatura a la cuarta potencia.